¿Qué tal? Buenas tardes. Dando ya las 6:31 en punto, vamos a dar inicio a este webinar. Como ustedes saben, el tema, bueno, antes me presento, soy Alejandro Martín del Campo, director de Mercadotecnia para Berlitz, México. El título del webinar que vamos a ver el día de hoy es muy interesante. Se llama Disrupción Disrupta. ¿Cómo vamos a estudiar en esta nueva normalidad? Un tema que, bueno, pues es muy, muy interesante y sobre todo, pues bueno, pues esta nueva normalidad que en un momento pensamos que nos iba a llevar solamente algunos meses, ya va a cumplir el año. Tengo el gusto de presentarles a Jorge del Castillo, quien es el director general para Berlitz México y quien se va a encargar de platicarnos un poco de esta disrupción disrupta bajo la forma como él lo ve. Entonces, bienvenidos a todos, gracias por asistir y iniciamos. Gracias, Jorge. Alejandro, muchísimas gracias por la presentación y gracias a todos los que están hoy aquí dedicando su valioso tiempo a compartir estas reflexiones que vamos a hacer durante la duración de esta charla. Yo voy a cerrar aquí ya, pero lo importante es ver el material que tenemos para ustedes. Entonces, este título pues es de estas palabrejas que existen en el diccionario de la Real Academia, pero que poco usamos o poco conocemos, pero que con esta nueva realidad que nos planteó la pandemia se ha vuelto más común escucharla, oírla y manejarla. La disrupción, la reinvención, en fin, nos ha tocado unas palabras que incluso nos pueden tener ya un poco hasta cansados de tanto oírlas. Pero aquí hay un tema real y es que no vamos a poder salir indemnes de esta pandemia de muchas formas. Algunas muy tristes, y aquí hay que recordar con tristeza y dolor a quienes han perdido la vida por este desconocido virus que ha sido tan difícil manejar y solidarizarnos con quienes han tenido que vivirlo y han salido adelante y con quienes han perdido amigos, familiares. Todos tenemos a alguien cercano que ha estado afectado por esta terrible situación y por tanto no saldremos indemnes de ninguna manera, o sea, o hemos estado tocados de cerca por esto o nos va a cambiar la vida de una forma o de otra. Y ese es un poco el sentido de la charla en términos de qué va a pasar con cómo estudiamos a partir de esta nueva normalidad que se nos plantea. Voy a avanzar. Ok. Siempre me gusta iniciar mis charlas con esta frase del cómico norteamericano Groucho Marx, que decía, estos son mis principios y si no le gustan tengo otros. Básicamente porque pues hay que dejar claro que aquí hay una serie de reflexiones personales sobre la situación que todos ustedes pueden compartir o no y de las cuales pueden sacar enseñanzas o elementos de juicio que les permitan analizar la situación actual desde la perspectiva que ustedes escojan. La disrupción, quise poner la definición, o disrupción música. Yo creo que no hay una mejor definición para lo que nos ocurrió en el mundo entero. Nos enteramos en el mes de diciembre que una ciudad de la que probablemente muchos de nosotros no habíamos hablado, escuchado nunca, Wuhan, en China, la cerraban, todo el mundo a sus casas, comercios cerrados, puertas cerradas, todo fuera. Lo escuchábamos lejos y muchos pensábamos, y me incluyo, bueno, pero si ya los chinos tomaron las medidas necesarias y eso está contenido allá, pues no va a pasar nada, qué grave, qué triste, qué bueno que lo supimos, Mundial de la Salud ya está encima del tema, pero bueno, ya encerraron a todo el mundo y eso se va a quedar en Wuhan. Y la siguiente noticia es que no estaba en Wuhan, sino que estaba en Italia y que en el norte de Italia estaba matando ancianos a dos manos y luego en España y cuando menos pensamos, bueno, ya estaba en todo el mundo y fue como lo dijo Alejandro hace un año y no esperábamos, al principio veíamos 2 casos y nos alarmábamos, luego eran 4 diarios y nos alarmábamos y ahora estamos en ritmos en el mundo de 80.000 casos y los americanos están contentos porque van en 80.000 casos al día y no han bajado. En nuestro país, en México, pues estamos en el alrededor oscilando entre los 6.000, los 9.000, los 3.000 casos diarios. El país de donde yo soy, Colombia, gracias por acogerme en México, pues estamos igual, estamos en 6.000, 9.000 casos diarios, cuando antes 16 casos nos alarmaban. Se nos transformó
Disrupción más clara no podemos tener. ¿Qué se considera disruptivo? Y aquí viene un tema de que la disrupción no es una cosa nueva ni a la que no nos hayamos enfrentado antes. Probablemente lo olvidamos porque todas las disrupciones terminan creando nuevas normalidades de una forma o de otra. ¿Qué es disruptivo? Para hoy en día, para todos es normal Uber y lo usamos y lo conocemos y sabemos de qué trata el servicio. Pero esto cuando surgió, nadie sabía qué era, no lo teníamos claro, no sabíamos lo cómodo que era y lo fácil que iba a ser, y creó toda una disrupción alrededor del transporte. El transporte público empezó a enfrentar problemas frente a la introducción de una aplicación que le competía sin ser transporte público. Esta era una aplicación colaborativa y ustedes bien saben, lo hemos vivido en todos los países, todas las protestas y toda la desazón que ha causado en la gente que se dedica al negocio del transporte público y particularmente a los taxistas, la aparición de esto. Airbnb, o sea, Uber en este momento es la compañía de transportes más grande del mundo sin tener un solo carro. Tienen unos pocos para hacer experimentación, pero no son dueños de flotillas de transporte. Airbnb es la compañía, o lo era hasta antes de la pandemia, más grande de alojamiento del mundo sin ser dueña de un solo hotel. Los hoteles tuvieron que enfrentarse al hecho de que ahora el tiempo libre de las casas se estaba rentando a través de una aplicación y la gente lo estaba usando. Y eso pues generó toda una disrupción en el mercado de la hotelería. Rappi, que lo conocemos aquí en México bastante bien. Rappi generó toda una revolución en el comercio electrónico y en la forma como se entregan los productos y cómo se piden y a cómo tenemos acceso, que ha sido, pues en la pandemia incluso herramienta fundamental para muchos de nosotros que no nos atrevemos a salir a la calle con la frecuencia que quisiéramos por diferentes circunstancias y hemos tenido que resolver nuestra vida a través de un domiciliario que además arriesga la suya para no tener que arriesgar la mía, que es una cosa bien difícil a veces moralmente de entender. Amazon, o sea, el crecimiento de Amazon en estas circunstancias ha sido gigantesco, pero en su momento Amazon fue disruptivo. Yo no sé si ustedes recuerdan que Amazon empezó como una librería en línea. Y miren lo que es hoy en día. El hombre más rico del mundo, bueno, ya lo superó Elon Musk, pero uno de los hombres más ricos del mundo es el señor Jeff Bezos con Amazon. Y empezó como una librería, era una librería en línea, o sea, vendía libros en línea. Este señor entendió que el negocio era la distribución y bueno, vean el monstruo mundial que es hoy en día esto y el nivel de servicio que tiene, porque encuentra uno todo y se lo entregan rápido. Netflix empezó como un servicio porque se enojó el dueño del que fundó Netflix, se enojó un día de tener que pagar una multa en Blockbuster. Y dijo, yo no voy a pagar más multas y montó un servicio que a través del eficiente servicio postal norteamericano lo que hacía era mandarte a tu residencia la copia del DVD o del CD de la película que querías ver y tú la devolvías en el mismo sobre que te entregabas en el correo de la esquina o con el cartero de tu zona. ¿Sí? Y eso evitaba las multas y evitaba todo lo que significaba Blockbuster y que te multaban porque no le dabas rewind a la película. El señor de Netflix dijo, yo eso no lo hago más. Fundó Netflix y acabó con Blockbuster. Eso fue disruptivo. Y hoy en día, pues para todos es más o menos normal tener Netflix, o sea, es parte de lo que queremos ver y el entretenimiento y de nuestro paquete de gasto inclusive. ¿Sí? Spotify, una aplicación disruptiva en el tema de la música. Está también Deezer, está Tidal, está, en fin, hay muchas porque es disruptiva. ¿Quién compra CDs hoy en día? Muy poca gente. Está volviendo una moda de nicho con los vinilos, pero es de nicho, ya no es el mercado masivo. Hoy en día los artistas dependen de que estas plataformas divulguen su música, de que la gente la escuche y que les paguen derechos por quien ha escuchado esa música. Fue absolutamente disruptivo para el negocio de la música y volvió muy importante para los artistas que hoy están muy afectados por la pandemia, el negocio de los conciertos, que era un negocio que era grande, pero no tan importante
importante como hoy en día es para un artista de fama mundial, porque el vender el CD ya no es una fuente de ingreso, el vender el DVD ya no es una fuente de ingreso. Todas estas disrupciones, ¿sí? WeWork, la disrupción de no tenga oficina, alquílenos un espacio cuando lo necesite, ¿sí? Que hoy en día está en problemas, porque resulta que la pandemia nos impulsó a las casas y aprendimos a trabajar desde nuestras casas y muchas empresas vieron que se podía trabajar desde las casas y eso ha generado toda una disrupción que a un negocio que era disruptivo le creó un problema. Ya WeWork era disruptivo, que era alquilar oficinas por días, por horas, por semanas, por meses. Ahora se quedaron con el negocio montado porque lo que está pasando es que no se usa oficina. Estamos en nuestras casas trabajando. Las empresas aprendieron a hacerlo, nosotros hicimos hacerlo. Después de un año uno puede decir, le puede gustar más o le puede gustar menos, tiene ventajas y tiene desventajas. ¿Qué ventajas tiene? El tiempo personal que gana uno es importante. Si sobre todo tiene una empresa respetuosa con los tiempos, pues ya no hay tiempos de ir a la oficina, de regresar, que eran bien pesados y puede uno dedicarlo a otro tipo de cosas. Aún así, sé que todos extrañamos un poco poder ir a la oficina, ver a los compañeros, y ahí vendrá, y ya lo veremos, el tema de la adaptación a este tipo de disrupciones. Pero WeWork es una disrupción que ahora está disrupta, o sea, tiene un problema. Lo mismo le pasó a Uber. Uber pues está en una crisis porque pues, el servicio se está usando menos porque no estamos saliendo. Y Airbnb, lo dijo el presidente de Airbnb, dijo, 6 años de construcción se me paralizaron, de construcción de un negocio exitoso, se fueron al suelo en 7 días. Van a seguir, ellos están muy bien valorados en la oferta pública que hicieron y tienen solidez, pero pues están esperando que esto reabra, porque en este momento no estamos viajando, no estamos moviéndonos. Si hay algo que la pandemia nos está dejando y la disrupción de la pandemia nos está dejando, que es un poco triste, cuando iniciamos parecía que la pandemia iba a sacar lo mejor del ser humano con solidaridad, con compartir, con reconocer al otro, con ser empático, y después de un año vemos que no, que lamentablemente seguimos siendo la raza que somos y los nacionalismos se están exacerbando, el cierre de fronteras es todavía mayor, las presiones de los gobiernos por proteger a sus nacionales sin importar el resto de los países que pasa, pues es todavía más fuerte. La xenofobia ha aumentado de cara a esta pandemia. O sea, esa esperanza que teníamos de que la pandemia nos transformara positivamente hacia la solidaridad, pues no, lamentablemente parece que no está pasando, pero bueno. Llega este virus y nos pone todo de cabeza y pone cosas sólidas de cabeza como Uber, como Airbnb, ya se los describí, como WeWork, y potencia otras como Rappi, Amazon, Netflix, Spotify, se han visto beneficiadas con la pandemia. Uber afectado, Airbnb afectado, ¿sí? Rappi beneficiado, Amazon beneficiado, Netflix beneficiado y Spotify también beneficiado, pero muy afectados. WeWork temblando con el tema de la... Sí, o sea, hay de todo, incluso con empresas muy modernas, muy sólidas, se han visto muy afectadas por algo que ocurrió en muy poco tiempo. Y eso también ha implicado una disrupción en nuestra vida y ya describirlo sobra porque lo han vivido todos, ¿sí? Necesitamos la colaboración, pero nos hemos vuelto más cautos a la hora de compartir. Incluso ya podemos decir que esa resistencia del ser humano a no compartir y no socializar, con un virus como el que tenemos, fíjense la consecuencia que hemos tenido en todos los países, eso no es un fenómeno de México o de América Latina. En la mayoría de los países el tema de diciembre, donde la celebración de diciembre implica familia y reunión, pues nos trajo un segundo pico muy complicado, porque decidimos que queríamos compartir. La familia nos pesó mucho y quisimos compartir y eso trajo consecuencias. Ahora tenemos que enfrentarnos al tema del distanciamiento social. Yo cuando iba por la calle o iba a un centro comercial, yo les puedo asegurar que jamás pensaba en si la persona estaba a 1,5 metros o a 2 metros. Ahora es lo que mide uno todo el tiempo y creo que es instintivo y que uno inmediatamente se separa de la gente. O sea, cuando ve que una persona se acerca mucho, uno tiende a separarse, se nos ha vuelto parte del comportamiento.
nos obligaron a un aislamiento voluntario, y eso que hay que decir que aquí en México fue voluntario. Hay muchos países donde esto ha sido forzado por la ley y por las autoridades, con medidas policíacas, con toques de queda. Aquí ha sido más tranquilo, digamos. Ha sido un ejercicio cívico en el que los mexicanos normalmente destacan porque han tenido que vivir situaciones muy difíciles de catástrofes naturales que les han desarrollado un sentimiento de sociedad solidaria y de tener que tomar acciones como individuo que otras sociedades no tienen. Entonces, de alguna forma aquí se ha dado un aislamiento de la gente de manera voluntaria y eso ha sido muy meritorio en lo que uno ve como extranjero, en mi caso, en México. Nos cambió la vida porque pues antes ser hipertenso era ser hipertenso, tenías un riesgo, pero pues te tomabas una medicina que te controla tu hipertensión, el médico te controla y no hay problema. Resulta que ahora tener una comorbilidad, ser hipertenso, o estar gordo, o tener EPOC, o tener asma, ya es una cosa que arriesga tu vida más allá de lo que normalmente la arriesga y que el control médico ya no sirve. Si tienes una comorbilidad y te agarra el virus, pues estás con mucho peligro, ¿sí? Ya a este momento hay que decir, hay vacuna, sí, ya tenemos vacuna y no solamente una, tenemos la vacuna de Pfizer, que es una vacuna de altísima tecnología que tiene problemas de distribución porque requiere una refrigeración de menos 70 grados y pues una refrigeración de ese nivel requiere ultracongeladores y pues no hay ultracongeladores en todas partes para tenerla. La vacuna de AstraZeneca, que parece ser que se desarrolló muy rápido, pero que en las pruebas está dando una eficacia relativamente baja, en eso hay que tener cuidado cómo se interpreta. Los estudios lo que dicen es que la eficacia para impedir la infección es baja, pero si te infectas y estás vacunado no te vas a morir. O sea, va a ayudarte a combatir la infección. Que no tenga la efectividad no quiere decir que no sirva. Simplemente que te va a dar más, el COVID no te va a matar si tienes la vacuna de AstraZeneca. Eso, como para dárselos como información. Está la vacuna de los chinos, que es un misterio, nadie sabe si eso tiene pruebas o no pruebas. La de los rusos, que parece que tiene una eficacia altísima y evita enfermarse. Y si se enferma uno, la efectividad es el 100%, o sea, no le va, se enferma, pero no le va a pasar nada, no se va a morir. Entonces hay vacuna, pero el problema era lo que ya habíamos discutido hace un año. Esta charla la he dado un par de veces y los que han estado conmigo, pues hace un año ya decíamos, porque ya se hablaba, va a ser un récord, la vacuna la vamos a tener en 6 meses, en junio está la primera vacuna, y así fue. En junio empezaron las pruebas de muchas vacunas y ya se tuvo vacuna y empezaron las pruebas en humanos, pero el problema es que vacunar 7.000 millones de seres humanos y producir 7.000 millones de dosis de la vacuna, pues eso es un reto gigantesco, pero así, de unas proporciones logísticas que no se logran entender. Entonces todos nos quejamos de la vacuna y pedimos la vacuna, ¿dónde están las vacunas? Pero es que eso no es tan sencillo. Producir 7.000 millones de vacunas es muy complicado y la logística para poder aplicar 7.000 millones de vacunas es muy complicado. Arranquen por algo tan sencillo como que ahorita lo que está ya surgiendo es una crisis de las jeringuillas para aplicarlo. No hay suficiente producción. Hay países que les va a llegar la vacuna y no tienen suficientes jeringuillas para poder aplicar, porque esa es la otra crisis que surge. Es muy complejo. Entonces tenemos vacuna, pero va lento. Y además tenemos confusión en los tratamientos, o sea, es una enfermedad relativamente reciente y la ciencia médica está aprendiendo a luchar contra esta enfermedad. Entonces esto nos complica mucho porque tenemos un virus que no conocemos, que no sabemos manejar, que hay vacuna, pero no nos pueden vacunar y que paraliza la economía porque colapsa los sistemas de salud pública, y ya lo hemos visto, ¿sí? O sea, el problema del COVID no es que te dé, el problema es que cuando te da, lleva a mucha gente a situaciones que requieren atención crítica y los sistemas de salud públicos y privados no están preparados para atender esa cantidad de gente. Entonces, esta situación pues nos ha llevado obviamente, perdón, a que nos tengan que cambiar las costumbres y los hábitos y un año después de que esto inició, pues sí que es claro que han cambiado. Nos cambió cómo trabajamos, está clarísimo.
Muchos estamos en home office, otros no tienen esa opción y siguen con su trabajo normal, pero les cambió cómo trabajan. Tienen protocolos de desinfección, protocolos de utilización de elementos de seguridad distintos, tienen tiempos de trabajo distintos, etcétera. O sea, a todos nos cambió cómo trabajamos, nos cambió cómo y qué compramos. Una de las industrias más afectadas con la pandemia es la de la moda, porque nos vestíamos para salir. Y como estamos saliendo menos, se está gastando muchísimo menos en ropa, en zapatos y en colecciones nuevas. O sea, no se está gastando. Se dice que cuando volvamos a salir a la calle nos vamos a enloquecer gastando. Probablemente sí, si tenemos el dinero, pero mucha gente ha descubierto que ha podido ahorrar más, ha podido dedicar el dinero a otras cosas, porque ya no tenemos que salir, por ejemplo, a comprar moda porque tenemos que llegar bien presentados al trabajo. Ya no es tan crítico, ¿sí? Y eso, por ejemplo, a la industria de la moda le ha afectado muchísimo. La industria de la hotelería y de la hostelería y de la restauración, pues altamente afectada. Depende de la interacción, depende del espacio, y pues es de las cosas que hay que restringir. Entonces, pues ha sido muy difícil. Nos ha afectado en cómo nos relacionamos, ¿sí? Sí. Ahora nos relacionamos así, a través de pantallas mucho tiempo, y eso pues no es fácil, y cuando resolvemos que nos vamos a relacionar nuevamente socializando, pues pasan cosas como el segundo pico de todos los países del que estamos hablando. ¿Cómo nos entretenemos? También nos ha cambiado. El deporte está restringido. Los gimnasios están restringidos, no podemos ir a cine, no podemos ir a un bar. Entonces, ¿qué hacemos? Yo veo, por ejemplo, a mis hijos que se les volvió normal el tema de hacer ejercicio guiado por un instructor a través de las plataformas digitales. Ya se volvió parte de su vida. Ellos hacen ejercicio en la casa y en vez de pagar el gimnasio, pagan una inscripción más barata y el mismo instructor que les daba en el gimnasio les da ahora a través de la pantalla y les guía el ejercicio. Nos cambió cómo hacemos eso. Y por supuesto que nos va a cambiar y nos está cambiando cómo estudiamos y cómo aprendemos. En esto pues me gusta traer a colación esta frase de Charles Darwin, que pues es discutible y pues ustedes saben pues que hay respetables posiciones de personas que no creen en el tema de la evolución. Sí soy un creyente en la evolución y esta frase de Charles Darwin me gusta para esta circunstancia que vivimos. Él decía que no es el más fuerte de las especies el que sobrevive, tampoco es el más inteligente el que sobrevive, es aquel que es más adaptable al cambio, ¿sí? O sea, los dinosaurios eran muy fuertes y no sobrevivieron, no pudieron adaptarse al cambio que implicó una megacatástrofe. Tampoco es el más inteligente el que sobrevive, es aquel que es más adaptable al cambio. El que logra adaptarse al cambio sobrevive mejor. Y estamos enfrentados a una situación donde estamos obligados a adaptarnos al cambio porque no tenemos alternativa y muchos lo hemos hecho. Veamos ejemplos de cosas que han pasado antes. Este era un aviso normal, común y corriente de publicidad, probablemente de los años 40, años 50, Chesterfield, donde la sugerencia era, tu hijo te quieres y te regala un montón de Chesterfield. ¿No? Eso era lo normal. Ya no fumamos, o sí, ya no fumamos. El que fuma además está plenamente consciente de que le está haciendo a su cuerpo. Eso es un cambio en comportamiento que parecía difícil y se logró. Este es un viejo ticket de aerolínea. Hoy en día eso ya no se usa, este boleto de aerolínea. Y cómo viajamos cambió a partir del año de septiembre del año 2001. Si recuerdan ustedes con el atentado a las Torres Gemelas, viajar nunca volvió a ser lo mismo. Y al principio viajábamos con temor y era difícil y los controles de seguridad nos parecían absurdos y eso de que no podemos llevar más de 100 mililitros de líquido y que nos toca quitarnos los zapatos y pasarlos por una máquina y los metales y casi que desvestirse en los controles de seguridad para poder pasar y le revisan la maleta y si hay sospecha y si tiene un paraguas dentro de la maleta creen que es un arma y te la van a abrir. Eso nos molestó mucho al principio, pero hoy en día viajamos y eso es parte de la normalidad. Hoy en día ya es parte de la normalidad si quieres viajar, ¿sí? Y esa fue una adaptación que tuvimos en un momento crítico. Antes, a mí mi padre me llevaba a ver los aviones
el aeropuerto de la ciudad de Bogotá, y era como un paseo de la familia, y uno entraba a la terminal sin ningún problema, nadie le pedía absolutamente nada, y casi que podía llegar hasta la pista a preguntarle al capitán si le dejaba conocer el avión. ¿Sí? Hoy en día, pues, tú entras a un aeropuerto, pero ya llegar a la zona de salida de pasajeros y ni pensar que te van a dejar acceder a una pista, eso no pasa, a no ser que tenga las autorizaciones. Nos adaptamos a nuevas realidades y nos vuelven normal, no pasa absolutamente nada. Y hoy en día viajamos como sospechosos y simplemente lo hacemos, no tuvimos otra opción. Y hoy en día, pues esta es una imagen de la Coca-Cola, a mí me encanta, adoro la Coca-Cola, no puedo vivir sin ella, pero hoy en día nos cuidamos de lo dulce, sí. Bueno, ya aquí en México se implementó el etiquetado de productos y no me digan que no incomoda un poco, o sea, cuando uno va y compra lo que siempre compraba y le pone exceso de sodio, exceso de calorías, exceso de azúcar, y dice, ay, no, perdón, comprémonos una manzana a ver si me va menos mal. A veces pero nos ponen a reflexionar ya, y a esa nueva normalidad nos estamos acostumbrando. Ahora ya no vamos a tener el osito Bimbo que nos parecía tierno, simpático, al tigre de Chetos, al tigre de Zucaritas, al elefante de Choco Crispis a Melvin con el que crecimos, pues ya no está. Y nos adaptaremos y las compañías se adaptarán. Son disrupciones muy fuertes, pero el ser humano tiende a adaptarse. ¿A qué nos hemos adaptado ahora? Pues ya nos adaptamos a teletrabajar, está clarísimo, y aquí estamos en un ejemplo claro de eso. Nos protegemos con distancia y nos protegemos con barreras físicas. El tapabocas se convirtió en una prenda más del vestir cuando vamos a salir. O sea, salimos con tapabocas, punto. Y ahora ya están sugiriendo que tenemos que salir con 2 tapabocas. No sé si han visto que en las noticias últimamente está sugiriendo todos los científicos que por favor, si es posible, salgamos con 2, no con 1, que salgamos con el quirúrgico, que es este azul que tiene este señor, y que nos pongamos uno de tela, pero que no salgamos solo con el de tela o solo con el quirúrgico, que ojalá podamos usar 2. Bueno, nos adaptaremos, sí, seguramente nos adaptaremos, pero ¿era cómodo? No. ¿Es cómodo? No. Nos adaptamos indudablemente, ya lo usamos con normalidad, usamos el tapabocas para protegernos. Y habrá cosas que van a aparecer y de los que nos acostumbraremos, ¿sí? Seguiremos haciendo lo que hacíamos y nos seguiremos adaptando a hacerlo de una manera diferente. La supervivencia de los restaurantes ha estado en los domicilios. Esto es una foto de un dron entregando un domicilio de KFC, a lo que llegaremos muy pronto para evitar contacto humano, etcétera. Diremos, esto afecta al empleo. Sí, lo hemos dicho siempre. Pobres los mensajeros, pobres los taxistas. Mire, al final esos empleos se desplazan a otras cosas que antes no existían, ¿sí? Y terminamos pudiendo absorber el tema laboral. Es probablemente más preocupante el tema de la robótica, pero eso es otro tema en el que no voy a entrar hoy. Pero indudablemente, como raza, como especie, perdón, no como raza, como especie, somos adaptables, completamente adaptables. Y ese es un mensaje que quiero dejarles, porque las disrupciones al inicio son muy complejas, pero como especie nos adaptamos. Vamos al punto que nos trae hoy, es, bueno, y esta disrupción, ¿cómo afecta a la educación? ¿Qué es lo que está pasando? Ya muchos de ustedes seguramente lo están viviendo, y ha sido una carga fenomenal, por ejemplo, para los hogares. Y hay que decirlo, particularmente para las heroínas, que son las madres latinoamericanas, que son las que normalmente cargan con la carga de la casa y de los hijos, y han tenido que teletrabajar, mientras atrás tienen al hijo teleestudiando, ¿sí? Y tienen que tener el multitasking necesario y la habilidad necesaria para poder manejar las dos cosas. Complicadísimo, ¿sí? Pero así estamos y nos ha tocado adaptarnos porque no tenemos otra opción. ¿Cómo al final va a terminar esto? O sea, cuando estemos vacunados, cuando ya podamos volver a salir, etcétera, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Hay inamovibles físicos en la educación: cobertura y rentabilidad. El modelo online permite una mejor cobertura, pero tiene una menor rentabilidad. Hay un tema de áreas físicas. Si el distanciamiento social se vuelve una norma, aun cuando estemos vacunados, ¿sí? Porque probablemente durante un buen tiempo vamos a seguir con algunas
resistencia al tema de la cercanía como la teníamos antes. Los sitios físicos requieren más espacio para el mismo número de estudiantes. Eso es un inamovible, no funciona. Una universidad no puede duplicar su campus para poder tener a todos los alumnos sentados con más distancia social. No hay manera. No se puede pagar eso. No hay forma. ¿Sí? Hay inamovibles en el tema del desarrollo de habilidades. O sea, hay habilidades que no desarrollamos en línea. Y tengo que decir particularmente en los jóvenes y en los niños y los adolescentes, el desarrollo de las habilidades sociales requiere del contacto y de la interacción. O sea, no desarrollas habilidades sociales así seas un genio en tecnología a través de una pantalla. Tienes que tener contacto social para entender lo que es compartir, solidaridad, envidia, manejar presión de grupo. Eso no lo vas a lograr fácilmente a través de una pantalla, ni a través de una red social. Eso tiene que vivirse para poderlo incorporar al desarrollo psíquico y al desarrollo emocional de la persona. Y se hace cuando uno es joven. Ya de adulto lo puede manejar mejor, pero cuando uno es niño o adolescente, no. El tema de las comorbilidades y los riesgos de salud asociados seguirán estando ahí. O sea, incluso cuando estemos en semáforo verde, pero no estemos todos vacunados, pues habrá profesores y gente que no quiere ir a arriesgarse. Y dice, mire, yo no, pues sí estoy vacunado, pero no me quiero arriesgar, es que dicen que no funciona la vacuna, que solo es el 90%, seguiremos teniendo esa situación y tendremos que convivir con ella. Y el tema de sanitización, vacunados o no vacunados, después de la experiencia de esta pandemia, lo que sí nos vamos a volver todos es más asépticos, ¿sí? Porque va a quedar grabado en nuestro ADN el hecho de tenerse que lavar las manos permanentemente, de las superficies desinfectadas, de la necesidad probablemente de usar tapabocas durante un buen tiempo, no solo por el tema del COVID, sino porque vamos a ser más preventivos con la influenza, vamos a ser más preventivos con otras universidades, con otras enfermedades, y vamos a tener siempre en la cabeza, ¿y será que esto vuelve a pasar? La pregunta no es si va a volver a pasar, la pregunta es cuándo. Esta vez nos demoramos 112 años en que volviera a pasar, desde la gripe española de 1908 hasta el 2020. Eso puede ser más largo o más corto. Nuevamente les insisto, la pregunta no es si va a volver a pasar, la pregunta es cuándo va a volver a pasar. Entonces, en la medida que esta disrupción nos haya impuesto hábitos diferentes que ahora como sociedad podemos manejar e incorporar, los vamos a tener y vamos a tener que vivir con ellos. Hay factores sociales en el tema de qué va a pasar con la educación. La interrelación es fundamental, el distanciamiento social, vuelvo y lo menciono. Hay un tema muy importante y es que en el caso, por ejemplo, de las universidades, la discusión creativa por fuera de las aulas es un componente fundamental del proceso de formación del conocimiento. Poder discutir el libro que nos puso a leer el profesor, pero cara a cara, con gestos, pudiendo ir a la biblioteca a consultar material adicional, etcétera. Eso es más difícil interactuar online. Es de hecho menos agradable, porque poderlo hacer alrededor de un café, pues lo hacemos y discutimos sobre Schopenhauer, sobre Hegel o sobre Nietzsche. Eso no es tan divertido en línea. Y para las universidades y para los jóvenes es fundamental que se dé discusión creativa por fuera de las aulas. Y eso pues no está pasando hoy, ¿sí? El tema de la ubicación, del cuidado y la atención de la gente, de la segunda casa que se pueda tener, en fin. Hay una serie de factores sociales que van a terminar influyendo en la educación de manera importante. Entonces, la disrupción, les decía, finalmente trae adaptación, ¿sí? En primaria y preparatoria, probablemente vamos a tener modelos donde se alternará lo presencial con lo virtual. Porque lo virtual tiene ventajas y vamos seguramente a sacarle ventaja a lo que hemos aprendido a las malas de educación virtual con esta pandemia, pero para todo lo que lo virtual no permite, tendremos que tener alternancia con lo presencial. O sea, incluso si no hay pandemia, es muy probable que la alternancia con presencial tenga que ver con mejorar el nivel y la cantidad de las interacciones, ¿sí? O sea, no venga todos los días a perder aquí el tiempo en la universidad, sino venga para cosas específicas que van a enriquecer de manera particular,
¿sí? En preparatoria y en primaria, su aprendizaje. Entonces, seguramente el modelo de alternancia de presencial y virtual se va a consolidar en la medida en que esto se demore, se va a consolidar, ¿sí? Eh, en la disrupción en las universidades dependerá de lo que estudie y habrá alternancia, pero aquí habrá mayores opciones. Hay profesiones donde el online no funciona, ¿sí? O sea, pues tú no puedes aprender a ser médico online, ni puedes ser enfermero online, ni puedes ser fisioterapeuta online. Eso hay que ir a trabajar con el paciente. Usted no puede ser ingeniero civil online, tiene que ir a las obras. Usted no puede ser ingeniero eléctrico online, tiene que ir a montar circuitos. O sea, el conocimiento que se raya en una universidad necesariamente requiere interacción social y ir a hacer cosas físicamente. Probablemente si usted va a estudiar contaduría o administración de empresas, la posibilidad de hacerlo en línea o de gastar más tiempo en línea sea mayor, porque es un área de conocimiento distinta. Pero definitivamente dependerá de lo que se estudie y habrá alternancia y mayores opciones. O sea, lo que sí es que la consecuencia final de este proceso probablemente será que habrá más posibilidades de democratizar la educación, o sea, habrá más opciones de programas en línea porque ya nos acostumbramos a ellos y aprendimos a manejarlos y aprendimos a ser alumnos en línea y gente que probablemente no tenía la opción de estudiar en un plantel universitario lo hará en línea con más tranquilidad, con más éxito y con mejores herramientas, porque a eso sí nos obligó indudablemente la pandemia. En el tema de posgrado y educación para el trabajo, ahí sí que habrá, creo yo, un predominio de la formación en línea y muchísimas opciones. Y las marcas tendrán un valor preponderante en qué elige el estudiante porque va a querer respaldo en el proceso. Como es online, va a querer respaldo y va a querer una marca que respalde lo que está aprendiendo y que maneje un proceso donde efectivamente la apropiación del conocimiento sea correcta, sea la que requiere para luego desarrollar una habilidad que le va a servir en su vida profesional y laboral. Entonces, en el tema de posgrado y educación para el trabajo, sí habrá un predominio de la formación en línea, porque el posgrado y la educación para el trabajo normalmente va mm, junto al tema o muy unido al tema de que yo ya estoy trabajando. Entonces, la presencialidad y el trabajo se dificultan. O sea, si uno hace un programa nocturno, sale de su trabajo cansado, agotado, desplazarse hasta un campus universitario para estar otras 4 horas y salir a las 10 de la noche a hacer commuting o transportarse nuevamente hasta su residencia. Oh, eso probablemente va a cambiar, o sea, la educación para el trabajo y de posgrado no se va a hacer mucha ya presencialmente. Habrá sesiones presenciales para interacción de simulaciones, casos, etcétera, pero creo que después de esta experiencia, mucha de la educación de posgrado y para el trabajo va a migrar a formatos definitivamente en línea, porque han demostrado ser exitosos cuando ya la persona tiene una actividad. Entonces es muy exitoso ese formato y como ya aprendimos y le perdimos un poco el miedo a si funciona o no funciona, pues después de esto y de lo que nos falta, porque esto hasta final del 2022, esto no se va a normalizar al 100%, vamos a ir normalizándonos poco a poco, pero esa normalidad de antes no, difícilmente va a llegar antes del 2022, va a ser muy difícil que llegue por mil razones. Entonces, aquí, como les digo, las marcas tendrán valor, porque pues yo sí quiero, si voy a invertir en un programa online, quiero invertir en un programa online que tenga una marca que ha demostrado ser exitosa haciéndolo, que me da un respaldo cuando salgo con ese posgrado o con ese título de educación para el trabajo que me dicen, yo aprendí esta habilidad y el mercado diga, ah, sí, yo reconozco esa marca como una formadora de la habilidad que usted me está presentando y que me sirve en mi compañía. Entonces, las marcas van a tener un valor y una relevancia importante. La educación va a tener o adquiere un sentido práctico, ¿sí? Y el conocimiento tendrá que orientarse a la resolución de problemas. Yo creo que uno de los grandes inconvenientes que se ha tenido en la migración, sobre todo en la educación primaria y en la preparatoria,
de los modelos de educación virtual es que realmente no tenemos un modelo de educación virtual, sino que lo que hemos hecho es intentar dar la clase que dábamos en el salón a través de una pantalla. Eso va a ir cambiando y ya se empiezan a ver cambios, sobre todo en quienes tienen la inquietud de que esto va a ser una herramienta a más largo plazo. El conocimiento tiene que orientarse a la resolución de problemas, o sea, que es un modelo de educación muy efectivo, y es, si yo te voy a enseñar que 2 más 2 es 4, te enseño para qué usar 2 más 2 es 4 y así apropias el conocimiento. O sea que la educación con sentido práctico, ese sentido práctico es fundamental en los modelos de educación en línea, en los modelos donde la entrega del conocimiento se hace a través de una pantalla. Tener una educación con sentido práctico donde el conocimiento debe orientarse a la resolución de problemas es fundamental, porque si no simplemente estamos intentando llenar un recipiente vacío a través de la pantalla y eso no es efectivo. O sea, no es efectivo. Eso en un salón de clase puede dejar algo, pero en una pantalla no, porque los distractores son muchos, porque pues, no es lo mismo estar recibiendo esa trasvase de conocimiento en un salón de clase con el profesor enfrente y con los compañeros al lado. No es lo mismo. Entonces, migrar a un modelo de educación con sentido práctico va a ser fundamental para recuperar la calidad de la formación en línea, particularmente la que se le da a los niños y a los adolescentes de la preparatoria. Y por supuesto a las universidades. Las universidades, de hecho, por su contenido tienden a tener formación más práctica, pero igualmente, pues hay profesiones que no se puede, entonces tocará ir, y las que sí se puede tendrán que tener enseñar a los estudiantes a usar, a resolver problemas. ¿Sí? Pongo un ejemplo típico. Yo he sido profesor universitario y en mi caso, por ejemplo, los exámenes que le hago a los estudiantes no tienen ningún componente de memoria. De hecho, en mis exámenes yo les permito utilizar cualquier elemento que hayan utilizado para aprender. O sea, pueden consultar sus cuadernos, sus libros de texto, pueden consultar internet. Lo único que no les permito es que les resuelvan el examen por WhatsApp. Pero de resto, la idea es cómo funciona la vida. El conocimiento se adquiere con un sentido práctico. Entonces, si yo le entregué un conocimiento, usted tiene que saber usarlo. Y para usarlo, usted puede consultar. Uno cuando es médico no puede, o sea, si tiene una duda de anatomía, pues abre un atlas de anatomía o abre un modelo anatómico en 3 dimensiones para resolver su duda. Entonces no tiene ningún sentido memorizarse los huesos, las arterias, hay que sabérselas, indudablemente, pero usted siempre va a poder consultar. Lo que necesitamos es que sepa que cuando va a abrir por un sitio del cuerpo, qué está abriendo y cómo tiene que hacerlo. ¿Sí? Pero consulte. Lo mismo en cualquier profesión. Si usted estudia contaduría y le voy a pedir que me haga un balance o me explique un asiento contable, pues usted en la vida real podría consultar perfectamente el asiento contable para estar seguro de lo que hace. ¿Por qué no hacerlo en un examen? Hágalo. O sea, la memorización no trae nada positivo. Lo que trae positivo es que usted sepa usar la herramienta que le dimos de conocimiento para resolver problemas. Eso es fundamental y eso es aún más fundamental en la educación online. Bueno, entonces, ya sabiendo que el tema de la educación con sentido práctico es fundamental y que la educación para el trabajo pues es una de las cosas que va a tener un gran desarrollo, está teniendo un gran desarrollo en línea. Una, porque pues la gente tiene más disponibilidad de tiempo, entonces ese tiempo que gastaba de 1 hora, hora y media yendo entre su oficina y su trabajo, ahora lo puede usar después de que cierra su jornada laboral en tomar un curso de cualquier cosa. Y es lo que está pasando. Es lo que está ocurriendo en el mercado. Hay una gran demanda por conocimiento en línea, que la gente tiene disponibilidad de tiempo y quiere aprovecharlo en mejorar. ¿Sí? Entonces aquí viene el tema de por qué si usted va a escoger, por ejemplo, aprender una segunda lengua, una tercera lengua, lo puede hacer en Berlitz. Yo siempre digo que hay que reflexionar un poco sobre el tema de la adquisición de una segunda lengua, porque siempre nos han pintado que tener un segundo idioma te da como una ventaja estratégica, como una ventaja frente a los demás. Yo lamento decirles que lo que está pasando actualmente en el mundo es diferente. Hoy en día saber una segunda lengua ya no es una ventaja, se volvió un insumo, se volvió un requisito para acceder a los mejores
trabajos, a las mejores oportunidades en el mundo laboral y de estudios, tener una segunda lengua dejó de ser una ventaja, se volvió un requisito. O sea, si no la tienes, estás en desventaja. Eso sí está claro. Si no tienes una segunda lengua, estás en desventaja. Y aprender una segunda lengua siempre ha sido un reto para muchas personas. Siempre se dice, eso tiene que hacerse cuando uno es niño, porque si no es cuando es niño, eso no funciona y poder estudiar cuando uno es adulto es muy difícil. No es cierto, nosotros llevamos 143 años haciéndolo en el mundo con éxito y un adulto puede competentemente manejar una segunda lengua si pasa por el proceso adecuado y se tiene el método adecuado. ¿Cuál es ese método? Esto aquí está descrito, seguramente ustedes lo están leyendo, yo no voy a ponerme a leerles esto del por qué en Berlitz, pero lo que sí es cierto es que uno debe acordarse cómo aprendió su lengua materna. Desde las grandes inquietudes en esto de la formación online y la formación a distancia que nos manifiestan los estudiantes es que yo interactúo con mi profesor y él me hace practicar, pero es que online yo no tengo como el tablero enfrente y el tablero que tengo en el computador pues sí me ayuda, pero no puedo tomar notas o lo que sea, o no me es fácil entenderlo. Y entonces, ¿qué hago con la gramática? Yo digo, mira, a ver, eh, aprender una lengua, uno no aprende la lengua desde la gramática. La gramática es, y perdónenme que se los diga, un tema secundario. Y recordemos cómo aprendimos un idioma cuando es nuestro idioma, el que hablamos. No salimos hablando español. Lo primero que hicimos fue escuchar. Eso es lo primero que uno hace cuando aprende la lengua. Cuando somos bebés y niños, no hablamos, escuchamos. Lo segundo que hacemos es empezar a hablar. Lo tercero que nos toca hacer cuando ya podemos entrar a la escuela es leer. Aprendemos los símbolos de esos sonidos que ya conocemos y que usamos. Lo siguiente que hacemos después de leer es escribir. Nos enseñan a escribir. Cuando entramos al kinder, primero leemos y luego escribimos. Cuando estamos ya interpretando mi mamá me ama, mi papá me mima, no estamos escribiendo, estamos haciendo bolitas y rayitas para luego poder hacer los símbolos que ya apropiamos en esa prelectura que nos están ayudando a entender los símbolos de los sonidos que ya conocemos. Y lo último que hacemos es la gramática. O sea, yo no conozco la primera mamá que le diga a su hijo, pídeme el vaso con agua en presente perfecto porque si no, no te lo doy. Eso no funciona así. O sea, uno apropia la lengua y luego va desarrollando habilidades adicionales. En Berlitz, digamos que la metodología que manejamos es exactamente esa y por eso es que las clases online nuestras funcionan, porque el profesor dedica la mayor parte de su tiempo a que usted use la lengua desde el primer día. En Berlitz no le vamos a hablar en español, sino para venderle y para decirle cómo tiene que conectar a su curso. Una vez el profesor está enfrente suyo, no le va a hablar en español. Va a hablarle desde el primer momento, utilizando señas, utilizando diagramas, utilizando dibujos, va a presentarle una estructura, va a hacer que usted la repita y luego va a hacer que usted la use. Y eso acumulativamente va desarrollando una habilidad de comunicación, que es lo fundamental que uno tiene que desarrollar cuando está estudiando. Y por eso es que funciona en línea, porque tenemos el profesor guiando eso. ¿Sí? Hay otras formas que ahora lo vamos a ver de aprender, pero esta es fundamental y funciona en línea porque lo que hacemos es poner a la gente a que practique. E indudablemente, la experiencia Berlitz con este método que les estoy describiendo, pues es lo más parecido a vivir en el extranjero. Cuando usted aprende una lengua porque se va y nadie habla su lengua, usted tiene que aprender por señas o como sea y va acumulando conocimiento y termina hablando alemán porque vivió 3 años en Alemania y le tocó, no hubo de otra. Estudió alemán, no lo sé. Después de que ya habla, ¿sí? Es muy probable que quiera formalizar cómo se escribe o aprender la gramática alemana, pero a mí me pasó. Yo tuve la oportunidad de vivir en Cataluña. Ustedes saben que Cataluña es una región española que tiene su propia lengua, el catalán, ¿sí? Y a mí me tocó, por necesidad, aprender catalán, porque los catalanes pues, les gusta que uno respete su lengua y aunque hablan castellano no les gusta usarla mucho. Entonces, si usted vive en Barcelona, en Cataluña, pues tiene que terminar aprendiendo catalán. Yo lo aprendí de manera natural, lo aprendí de manera natural
y nunca aprendí a escribir en catalán. Sé leer en catalán porque identifico los sonidos que aprendí, pero si usted me pone a escribir en catalán y cuál es la gramática catalana, no tengo ni idea. Y sin embargo, si voy a Cataluña puedo hablar con un catalán sin ningún problema, pero no soy capaz de escribirlo. Si me pone a escribir en catalán, no sé escribir en catalán. Lo importante es el desarrollo de la lengua, sí. Ahora, en Berlitz obviamente el proceso incluye que usted aprende a escribir, pero lo que quiero decirles es que lo fundamental es que se desarrolle la fluidez al hablar, y eso se desarrolla con un método como el de Berlitz, donde tenemos la posibilidad de hacer que usted practique desde el primer día, ¿sí? Tenemos varias modalidades. La personal, que en este momento pues no es posible, o sea, tenerlos en nuestros centros de enseñanza no es posible, ¿sí? Pero tenemos la personal en línea, o sea, donde la experiencia de estar en un salón de clase físico, en lugar de estar en un salón de clase físico, estar en un salón de clase virtual, pero la experiencia es exactamente la misma que usted vive en un espacio físico, solamente que está mediado por una pantalla, ¿sí? Pero su profesor está ahí. Y en el futuro, cuando ahora pues tendremos la de persona y la blended. En un futuro usted podrá tomar algunas clases con su profesor desde la computadora e ir a interactuar en el centro algunos días. Esa modalidad la tendremos cuando la situación lo permita, ¿sí? Este es un aprendizaje 100% guiado por un profesor en tiempo real, y en esto quiero diferenciar las diferentes formas de educación online que se tienen, porque normalmente cuando uno dice online, la gente se imagina esos programas que se hicieron hace muchos años y que todavía quedan muchos, donde lo ponen hasta a leer un texto o le ponen unos ejercicios y luego usted tiene que responder unas preguntas y el computador le dice, aprendiste porque llegaste al 100%. Esa metodología está muy cuestionada, ¿sí? Este aprendizaje está 100% guiado por un profesor en tiempo real. Usted lo tiene en vivo, como estamos ahorita en esta charla, estamos en vivo. ¿Cuándo se puede reabrir in person y cuándo vamos a tener el blended? Pues no sabemos todavía. Tenemos modalidades, que es la otra modalidad de aprendizaje online, que es el autoestudio, ¿sí? Y ese autoestudio pues tiene diferentes modalidades. Hay una modalidad de autoestudio donde usted puede practicar en unas clases con un profesor, ¿sí? Hay unos temas específicos para niveles específicos y usted hace el estudio por sí mismo y luego va y practica con un profesor, o hay el mismo autoestudio donde usted va cumpliendo con unas metas y a medida que llega a esas metas se le activan clases donde practica y refuerza con el profesor lo que ha aprendido. Hay una donde es una práctica pura, donde se crean temas para que usted pueda discutir sobre lo que ha aprendido, y otra donde el profesor va a guiarle 100% en lecciones privadas después de que ha hecho el estudio, ¿sí? Y hay una modalidad, ¿sí?, que es usted autoestudia y acude a practicar en grupos. Esa es como la modalidad de autoestudio, pero el autoestudio es distinto al profesor. Con el profesor 100% enfrente suyo, usted tiene la clase programada, tiene un horario y tiene un ritmo. Cuando es autoestudio depende mucho de su disciplina. Es efectivo. Si usted es una persona disciplinada, seguramente le va a servir. Pero si usted es una persona que requiere tener programadas las cosas y tiene actividades que lo pueden distraer, pues el autoestudio no es el ideal, porque no va a lograrlo. Para otras personas es ideal porque, por ejemplo, no pueden tener horario fijo de clases, no hay manera. Pues el autoestudio se lo resuelve, porque usted programa su autoestudio, lo vamos guiando, ¿sí? Y puede igualmente practicar con un profesor. Entonces, todo depende de la necesidad que tenga cada quien, ¿sí? Este es un autoaprendizaje con práctica guiada por profesor en tiempo real. Entonces, Berlitz ofrece muchas opciones, y lo cierto es que les voy a dar un dato para que se asombren y vean cómo esto nos transformó y cómo Berlitz se transformó. En el año 2019 nosotros teníamos en nuestros centros de enseñanza muy poco de programa online, o que se entregara de manera virtual la clase. Había muy poco, estábamos iniciando el proceso con relativo éxito, y teníamos más o menos unos 2.700 alumnos. A hoy tenemos 5.000 alumnos estudiando con nosotros, con un profesor enfrente. 5.000 alumnos con un profesor enfrente, guiando su autoestudio, guiando su estudio sin tener que desplazarse a un centro físico, y logrando sus objetivos de dominio, de
una segunda o incluso tercera lengua, ¿sí? Esa ha sido una transformación a la que a nosotros nos obligó la pandemia, muy exitosa, de la que estamos muy orgullosos y que está permitiendo que muchos de ustedes puedan adquirir o superar esa desventaja que tienen de no hablar una segunda lengua, que les insisto, es una desventaja. Si yo les mostrara el listado que tengo acá, las principales compañías multinacionales del mundo, las que ofrecen los mejores trabajos y que tienen las mejores condiciones de trabajo, exigen niveles del marco común europeo B1 o B2. O sea, usted tiene que ser capaz de conversar telefónicamente, tiene que ser capaz de participar en una reunión, tiene que ser capaz de defender posiciones. Eso es un nivel de inglés importante, ¿sí? Y eso lo están exigiendo las compañías hoy en día multinacionales más importantes para acceder incluso a puestos donde usted va a empezar su carrera, o sea, trabajos donde va a empezar su carrera, que se va a ir desarrollando, pero si no tiene el inglés, no puede acceder. Entonces es importante entender que ese es un tema que tenemos que resolver si no está resuelto. Yo siempre le digo muchas veces a los estudiantes de universidad que van a salir, su primera preocupación es el posgrado. Y yo les digo, el posgrado es muy importante, pero ¿ya sabe otro idioma? No, todavía no, pero yo después estudio. Hacen el posgrado, salen al mercado laboral, son especialistas, por ejemplo, son administradores de negocios con especialidad en mercadeo y se enfrentan a una persona que es administrador de negocios sin especialidad en mercadeo, pero que sabe inglés, y se frustran porque pierden el trabajo aún teniendo una educación superior al otro candidato, pero resulta que la habilidad de la lengua era fundamental y el tema del marketing lo podían entrenar internamente dentro de la compañía. Entonces, hoy en día eso es un reto que se tiene, y yo los invito a que reflexionen sobre el tema del proceso. Entre otras cosas, porque si eso no los convence, pues hay mil razones. Una de ellas es que el 57% de la información valiosa y el repositorio de conocimiento del mundo que se maneja en Internet está en inglés. Si usted no sabe inglés, se está perdiendo el 57% de una base de conocimiento mundial que está en esa lengua. Y eso pues es fundamental si queremos progresar. Bueno, no voy a parar mucho hoy en el tema del método Berlín. Nuestros ejecutivos, asesores académicos pueden profundizar en el tema. Creo que es importante. Yo quería dejar el mensaje de la importancia de superar y de cómo no le debemos tener aprensión a esta nueva forma de aprender, porque está resultando muy efectiva y muy conveniente. Y eso pues nos debería acelerar la toma de la decisión antes que ponernos a dudar. Y final, esto es una frase de Henry Ford: si tú crees que puedes, puedes. Si tú crees que no puedes, no puedes. Tanto si piensas una cosa como la otra, estás en lo cierto. Cualquier reto que usted se ponga en la vida, esta es una frase clave, ¿sí? Una frase absolutamente cierta. Y es: si usted cree que puede o si usted cree que no puede, está en lo cierto. Está en usted. No le tengan miedo al aprendizaje de una lengua. Yo siempre le pongo el ejemplo a la gente. Si un norteamericano me para en la calle, un gringo, me para en la calle y me dice, perdone señora, ¿dónde encuentro a Antara? Yo no le voy a decir, oiga, hable bien. Yo no soy señora, yo soy señor, no. Incluso voy a decirme que simpático este gringo, hasta habla español, le voy a contestar y le voy a ayudar, ¿sí? Ese temor atávico que tenemos a que si no hablamos inglés perfecto, es mejor no hablarlo, quítenselo. No hay nadie más acostumbrado en el mundo a escuchar su lengua mal hablada que un angloparlante. Porque como el inglés es el idioma universalmente más utilizado, ellos están absolutamente acostumbrados a escucharlo mal. No les importa. Entonces, equivóquese, quítese ese miedo atávico, es que si no lo hablo perfecto y lo pronuncio perfecto y yo no puedo y a mí no me funciona. No, olvídense. La lengua se aprende equivocándose, ¿sí? Y diciendo las cosas mal, y mezclando los pronombres, y mezclando los verbos, y usando el verbo que no es. No se preocupen por eso, úsenla. El uso es lo que va a llevar a que ustedes mejoren la lengua. Entonces, no se limiten mentalmente por esa
temor que tenemos todos es que si no habla uno perfecto, mejor no hablo. No, háblelo mal y verá que va a terminar hablándolo bien. Entonces, esta es una invitación a que aprovechemos este momento de disrupción que nos ha liberado tiempo, a que aprovechemos este momento de disrupción que nos ha permitido enfrentarnos a cosas que antes no nos enfrentábamos, que ha desarrollado el tema de la educación online, que nos ha liberado en algunos casos algo de tiempo, que nos está permitiendo formarnos. Es el momento de aprovechar, es el momento de hacerlo. Y bueno, aquí tienen una alternativa que es nuestra gran escuela, Berlitz, como les digo, con 143 años enseñándole a la gente a comunicarse en una lengua que no es la suya. Eso es fundamental. Si en algún momento quieren pues mayor información, aquí les voy a dejar esta diapositiva de contactos para abrir la sesión de preguntas que puedan tener sobre inquietudes que tengan sobre la charla, indudablemente. Ya si son inquietudes sobre el producto y cómo matricular y etcétera, pues nuestros asesores hacen mejor papel que yo, pero sí, si quieren interactuar con preguntas sobre lo que dijimos, posiciones, etcétera, pues estamos abiertos. Alejandro, no sé si quieras guiar la discusión. Gracias, Jorge. Bueno, mensaje para todos. En la sección de preguntas y respuestas pueden escribir sus preguntas y las vamos a ir leyendo aquí en público para que Jorge nos pueda contestar. Este ejercicio pues, va a durar aproximadamente unos 10, 15 minutos. Entonces, para que por favor vayan escribiendo sus preguntas. Yo les voy, mientras aparecen preguntas, yo les voy dando algunos datos clave que también son interesantes. Aprender una segunda lengua desarrolla conexiones neuronales nuevas en los adultos. Y eso lo puede proteger a uno del desarrollo de enfermedades relativas al deterioro cognitivo. Y eso está demostrado. Tengo una charla al respecto que la he dictado, entonces no voy a entrar muy en profundidad ahora en eso porque los aburro, pero tiene unos efectos muy positivos en el cerebro aprender una segunda lengua. Ya tengo aquí algunas preguntas. ¿Cuál modalidad es mejor en el caso de que me es más fácil leer y escribir en inglés que hablarlo? Indudablemente, usted necesita una modalidad donde haya un profesor haciéndola practicar, porque si usted ya lee y escribe en inglés y lo hace bien, le está pasando lo que le pasa a mucha gente. Cuando uno entrevista a gente, hay mucha gente que su currículum pone inglés 80%. Y yo lo que hago inmediatamente es decirle, so you can continue this interview in English. O sea, usted puede continuar con esta. Si tiene un 80% de inglés, puede continuar con esta entrevista en inglés. No, mire, yo lo leo y lo entiendo y lo escucho y lo entiendo, pero es que yo no lo practico. Olvídense de ese tema. Si usted no habla una lengua, no la maneja. Tiene que hablarla. Entonces, mi recomendación para Fabiola Rex es que busque una modalidad no de autoestudio, porque esa desarrolla la fluidez, pero más lento, sino una modalidad como la que le estamos diciendo, donde su profesor está presente, bien sea en un salón de clases o bien sea en un aula virtual, pero que su profesor esté guiando, esté haciéndola practicar. Ese es el método Berlitz, que es el método conversacional, y es, la van a poner a hablar sí o sí. O sea, no es un aula de 12 personas o de 15, donde le dicen, levante la mano el que quiere participar. No, aquí todos los estudiantes que están en un grupo deben participar, es obligatorio, no es una alternativa. El método los obliga a participar. Entonces les recomiendo, si va a pensar en eso, Fabiola, que sea ese método. Díaz Itzel, ¿nos proporcionan algún libro para cada nivel? Se les proporciona material de práctica. Los libros ya por temas ecológicos y eso ya no los usamos. Nuestro material es digital, incluso en las clases de los centros, cuando es un salón presencial. Son materiales digitales donde son interactivos y usted ahí practica y tiene acceso a toda la información y le va indicando incluso cuál es su progreso y ahí lo ponen a usar, le ponen a escribir, le van a corregir la ortografía. Es un material didáctico muy, muy importante desarrollado, pero hoy en día ya es un material digital, es un material desarrollado para que vaya en concordancia con la necesidad de practicar. Espero haber contestado la pregunta. Si se cambiaron a otra modalidad online, los precios siguen siendo los de aula presencial. Existe un ahorro drástico en luz, servicios, etcétera, para flexibilizar sus costos. Miren, no es correcto. La modalidad online sí tiene un precio más favorable que la modalidad en centros. Sí está a un precio menor.
Pero esa discusión de que nos estamos ahorrando la luz y los servicios, no es cierto. Señores, yo tengo los centros los tengo cerrados y estamos pagando renta, estamos pagando luz, estamos pagando agua, estamos pagando internet, estamos pagando teléfonos, estamos pagando todo, porque hay que mantener los centros para cuando volvamos. Así que esto del ahorro no es tan cierto, pero sí, averígüelo con su asesor académico, hay una diferencia de precio entre la modalidad presencial y la modalidad online. Sí hay una diferencia de precio. Para que le informen, Luis, sí hay una diferencia. Y dale a Villarroel, buenas noches. Es recomendable estudiar en un adolescente 2 idiomas, ejemplo, inglés y alemán. Mira, la capacidad de absorción de información de una mente joven, pues indudablemente es mayor que la de una mente más mayor. Yo creo que 2 idiomas como inglés y alemán, si tienen el tiempo y la necesidad, háganlo. Eh, es útil y hay incluso escuelas de preparatoria donde eso se hace. Yo no diría que sea bueno o malo, depende de su necesidad y depende de la capacidad del niño o del joven y un poco del adolescente en este caso y un poco de la motivación, o sea, porque si también recargamos al muchacho como una obligación y no ve la utilidad de ese conocimiento, no le va a funcionar, era lo que decíamos, o sea, el conocimiento hoy en día tiene que estar mediado por para qué lo voy a usar, tiene que tener un sentido práctico. Entonces, si yo estoy aprendiendo inglés y alemán y no hay un sentido práctico en lo que estoy haciendo, por ejemplo, mi familia es de Alemania y tengo familia en Estados Unidos, tengo que saber los 2 idiomas, me voy a ir a estudiar a Alemania, tengo que saber el idioma y el inglés es fundamental también porque tengo que, bueno, en fin, tiene que haber un sentido. La invito más a analizar el sentido que el hecho de si es bueno o no. Capacidad van a tener, pero si no tienen la motivación, porque hay un sentido práctico, no lo van a lograr. Juan Carlos Torres, la modalidad online se podrá conservar aun cuando las restricciones presenciales cambien, por supuesto. La modalidad online llegó para quedarse, ¿sí? Porque ha sido además muy exitosa. Entonces, y la gente ha visto el resultado y le gusta. Así que la modalidad online se conservará y seguirá siendo parte del portafolio de Berlitz y usted podrá incluso migrar, puede hacer un nivel en línea y luego irse a un nivel en los centros si quiere. O habrá programas blended, que esos ya vendrán cuando la normalidad se restaure, pues estaremos hablando de esos programas donde puede estudiar las clases en línea y otras clases en el centro. ¿Sí? Eso llegó para quedarse. El examen de colocación lo hacen en línea. Tenemos examen de colocación en línea, pero como nuestro core es saber usted cómo habla, preferimos oírlo hablar, así tenga cero conocimiento. Porque a veces la gente cree tener cero conocimiento y no tiene cero conocimiento. Entonces lo que usted hace es que su asesor académico le va a hacer una cita con un evaluador que le va a hacer una evaluación muy fácil, ¿sí? Oral, que va a decirnos exactamente cuál es su capacidad de comunicación. Pero sí tenemos exámenes de colocación en línea. Cuando no hay otra forma de hacerlo, tenemos exámenes de colocación en línea. Morfin Fernando, ¿existen cursos solo conversacionales? Sí. Tenemos, o sea, nosotros podemos armarle programas a medida. Aquí el tema es, esos cursos solo conversacionales, pues hay que entender la necesidad que usted tiene y ver si se puede hacer en un grupo o si tenemos que diseñar solo de manera privada. Pero sí hay cursos solo conversacionales, indudablemente que los hay. Para atender a más necesidades específicas. Por ejemplo, tenemos una empresa, no doy la marca, donde el tema financiero es fundamental y tenemos grupos de alumnos donde escogemos artículos del Financial Times o del New York Times. Se hace una preparación pedagógica de esos artículos por parte de nuestros profesores expertos y se le ponen unas tareas previas a los alumnos que tienen que desarrollar para luego venir a clase, utilizar lo que hicieron por fuera de clase y hacer discusiones específicas con lenguaje específico. O sea, nosotros tenemos cómo hacerle programas, pero así al punto a la necesidad que usted tenga. Si ya tengo un backup con otro método, no causará problema cuando empiezo con el suyo. ¿Cómo manejan ese tipo de casos? Vea, eso es fácil. Yo lo invito a que haga una clase demo. Busque al asesor académico y pídanos una clase demo. Y así va a experimentar el método. Y se quita la duda, Alejandro. Simplemente pida una clase demo
y le damos una clase de demo para que vea nuestro método y va a ver la diferencia, ¿sí? Eh, tenemos algunos pocos casos, pero muy pocos de gente que no se adapta a nuestro método. Los hay, pero muy pocos. O sea, nuestro método a la gente le encanta porque sienten el progreso muy rápido, sienten que progresan muy rápido, ¿sí? Y eso pues lo puede vivir en una clase de demo. Así que, Alejandro, contacta a nuestros asesores académicos y pida su clase de demo. Yo quité la diapositiva, voy a volverla a poner de pronto, de los contactos, ¿sí? Para que la puedan ver. No sé, Alejandro, ¿se está viendo el panel de Está preguntas y viendo, sí, Jorge, está respuestas? perfecto. Está bien, ¿Ah? está No se bien. ve el panel de preguntas y respuestas, ¿verdad? No, pero tú lo ves. Sí, yo lo veo, perfecto. Sí, Es que está lo que bien. no quiero es interrumpir la vista y Exacto, que me está vean bien, aquí muy adelante. bien. Vale. Argelia Lara nos pregunta, ¿cómo sugerirías mejorar el nivel de compresión en listening? Desde mi punto de vista es la más complicada. Mira, yo creo que cada quien tiene su problema. Yo conozco gente que su problema no es el listening, sino que es la escritura. Y hay gente que el problema no es el listening, sino la lectura. En el caso tuyo es el listening. El listening, pues la única solución que hay es escuchar. La escucha guiada con un profesor te va a ayudar, pero muchos de los ejercicios de práctica por fuera del material que nuestros profesores recomiendan tienen que ver con compartir, por ejemplo, una película donde hago el esfuerzo de escucharla sin subtítulos. Y hay películas de películas y nuestros profesores son expertos en recomendarte esa película donde sabe que para tú vas a entender, porque hay películas que le cuestan a uno un trabajo horrible y hay películas donde uno entiende, o comedias, o, ¿sí? Yo te recomiendo una cosa, la mejor manera de desarrollar el listening, escucha noticias. Las noticias, por alguna razón, tienen un lenguaje que entiendes más fácil y te ayuda a desarrollar. Tienen poco slang, no usan mucho slang, que son palabras contraídas o expresiones idiomáticas folclóricas. Es un lenguaje muy neutro, entonces te va a ayudar mucho a desarrollar el listening. Escucha noticias en inglés, escucha noticias en inglés y te va a ayudar muchísimo. Ya una vez que mejores, ya puedes irte a las películas, a las comedias, a la radio, ¿sí? Lo último que recomiendo yo para mejorar el listening son las canciones, porque las canciones, las palabras se contraen, se expanden, etcétera, para ir con el ritmo y con los compases de la música. Entonces, a veces es complejo entender la letra de una canción si no tienes ya el oído desarrollado. Ese no es una buena opción. Pero lo que son las noticias en primer lugar y las series y las películas, eso te va a ayudar mucho. El material es 100% digital o enviará material impreso a domicilio. No es 100% digital. 100% digital. Y es un material muy bueno. Te pueden dar una demostración también, Carla, para que lo veas y estés tranquila de lo que vas a comprar. Pero es 100% digital. Ya no utilizamos material impreso. Es una política mundial de nuestra compañía que está en 73 países. No queremos usar papel, ni plástico en las carátulas, ni nada de eso. O sea, es 100% digital. Me ha encantado la charla y todos los datos que nos das, Blanca. Muchísimas gracias. Muy, muy generoso y me alegra que le haya gustado. Perdón. Armando Trujillo. Hola, ¿pueden regresar a la lámina de contactos? Ya la puse. Gracias, Armando. Manuel Alonso, ¿garantizan aprobar el TOEFL? A ver, nosotros garantizamos llevarlo a un nivel donde pueda presentar el TOEFL y pueda dar un puntaje, pero siempre depende de la persona, o sea, esas garantías no las podemos dar. Lo que sí tenemos son unas herramientas y unas baterías de test donde usted puede hacer práctica del TOEFL, puede hacer ejercicios y simular la presentación y le va a salir un puntaje aproximado de cómo le iría en el TOEFL antes de presentar el oficial. Entonces, en eso sí podemos ayudarlo. Lo formamos para el TOEFL y no lo enviamos de una vez a que mire a ver cómo le va. No, mire, simule el TOEFL y así le iría. Entonces va más tranquilo, ¿sí? Y evidentemente pues le enseñamos qué debe hacer, qué debe tener en cuenta, etcétera. Pero al final si usted llega al TOEFL y se pone nervioso y no entendió nada y se bloqueó, pues es una garantía que es difícil darla porque es una cosa muy personal presentarlo. Pero sí lo preparamos y le podemos dar herramientas para que simule hacerlo y sepa cómo le va a ir. Eso sí podemos hacerlo. Tenemos los portales y los test. No sé qué tipo de modalidad debo escoger. ¿Alguien me puede orientar con necesidades? Por supuesto, espectador anónimo, puedes contactar a cualquiera en estos países, a cualquiera de nuestros asesores académicos y ellos van a trabajar contigo en
detectar cuál es tu necesidad y por tanto recomendarte la mejor opción. Clara Herrera, muchas veces en estos cursos ponen el grupo en diferentes niveles de aprendizaje, lo cual considero es una desventaja en tiempo de aprendizaje. Los que tenemos un nivel, ¿cómo forman los grupos? Los grupos nosotros, por eso hacemos la evaluación. Nosotros los grupos son pequeños, no son más de 6 personas y ponemos gente del mismo nivel de acuerdo a la evaluación que se le hizo. Porque tienes toda la razón, Clara. Cuando uno mezcla niveles, tiene un problema serísimo. La gente que está en un nivel más alto y se enfrenta con una gente de nivel más bajo dice, qué curso tan malo, esto no me sirve. Y la gente que tiene un nivel más bajo y está mezclada con gente de nivel más alto dice, qué curso tan difícil, esto no me sirve. Eso sería un suicidio en el método Berlitz. Lo que nosotros hacemos sería un suicidio. No podemos arriesgarnos a que eso pase, al punto que parte de lo que hacemos nosotros dentro del proceso es una validación de nivel. Nuestros profesores, después de que tú has iniciado, si detectan que estás en el nivel equivocado, te vamos a reubicar. Te vamos a poner en un nivel que corresponda. O sea, si la evaluación tuvo alguna falla o al final la evaluación dijo está en este nivel, pero ya en la realidad del día a día no era, te vamos a reubicar. O sea, parte del proceso es la validación del nivel. Una vez ya estás estudiando, no te vamos a dejar que estés en un nivel en el que no correspondes porque no vas a aprender, te vas a frustrar. Eso es parte de nuestras garantías y de lo que hacemos. Jessica, ¿ofrecen otros idiomas además de inglés? Sí, nosotros tenemos francés, tenemos alemán, tenemos italiano, tenemos ayuda, bueno, obviamente inglés, portugués, ¿sí? Que está ahora muy en boga el portugués porque Brasil cada vez hace más parte de las relaciones comerciales de Latinoamérica, entonces el portugués también está presente en nuestro portafolio y evidentemente hay años, que lo que implica es que probablemente nos demoremos un poco más buscándote el profesor y probablemente tenga que ser en modalidad privada, pero pues tenemos ruso, tenemos danés, tenemos, bueno, o sea, el idioma que se les ocurra lo podemos enseñar, japonés, ¿sí? Coreano, o sea, nosotros somos una escuela de idiomas, no una escuela de inglés, ¿sí? De hecho, pues estamos en 73 países, como les digo, y eso nos facilita mucho poder ofrecer diferentes alternativas. ¿Cuál es el tiempo para llegar a un buen nivel de inglés? Mira, si estás vas a iniciar en nivel 1 y quieres llegar a un nivel donde seas capaz de estar en una junta, discutir y defender posiciones, o sea, del nivel A1 del marco común europeo al nivel B2 o en niveles Berlitz, del nivel 1 al nivel 8, que es un nivel ya de inglés profesional, te vas a gastar aproximadamente unos, a ver, estamos hablando de que 4 niveles son más o menos unos 10, 15 a 16 meses. Te vas a gastar unos 2 años y medio para llegar en un curso normal. Puedes hacer cursos más acelerados y puedes ir reduciendo ese tiempo. La ventaja de Berlitz es que nosotros cobramos el nivel. La intensidad la definen los estudiantes. Entonces, al final el nivel siempre te va a salir por el mismo precio. La diferencia es si lo pagas en un tiempo corto o si lo pagas en un tiempo largo. Depende de tu capacidad económica. ¿Sí? Entonces, puedes hacerlo. Te voy a poner un ejemplo. Tenemos un programa que se llama Total Immersion. Podemos hablar un idioma garantizado en 8 semanas. Tienes 9 horas al día y tienes cómo invertir durante 8 semanas ese tiempo y pagar los 8 niveles en solo 8 semanas. En 8 semanas te enseñamos. Entonces, depende de tu necesidad, depende de tu disponibilidad económica, te vamos a diseñar el programa que te sea más conveniente. En un programa normal, vas a gastarte unos 2 años en tener un nivel de inglés muy competente. Octavio, the big problem for the most is grammar. Probably in this question made some mistakes, but how you manage this on this online program? Octavio, voy a contestar en español. La pregunta es que el problema que más tienen es la gramática y que probablemente tiene errores de gramática en esta pregunta. Mira, nosotros llega un momento del inglés o sea, cuando estás aprendiendo las cosas básicas, la gramática es lo importante. Pero una vez que ya tienes un nivel de fluidez básico, que es el nivel 4 nuestro, donde ya puedes hablar en un hotel, en una aerolínea, puedes comunicarte en un restaurante, puedes hacer compras, puedes entablar una charla coloquial con una persona en un café, ese es nuestro nivel 4. ¿Sí? A ese llegas entre 12 y 16 meses.
ahí la gramática no es tan importante. Cuando pasas al siguiente nivel, que es cuando vas al nivel B1 y hacia arriba, cuando ya necesitas un nivel más profesional y quieres una cosa más sólida, que todos lo queremos, ahí empezamos a incorporar especialidades que te ayudan a mejorar la gramática, ¿sí? Por ejemplo, puedes tomar una especialidad en meetings, una especialidad en presentations, puedes tomar una especialidad en social business, Social English for Business, que ya tiene unos componentes de gramática y de vocabulario específico, ¿sí? Entonces nuestros materiales están diseñados para que la gramática haga parte de tu aprendizaje, pero con un conocimiento natural después de que tu cerebro hizo las conexiones necesarias para usar la lengua, ¿sí? Y si tu problema es de gramática, porque, por ejemplo, vas a ser profesor universitario de alto nivel en, qué sé yo, Georgetown, pues te hacemos un curso de gramática específico, pero pues esa ya es una necesidad muy, muy puntual. La gramática se aprende con la práctica y se aprende con la apropiación. Armando, con esta modalidad quedó como trunca. ¿Cuál es el tiempo con esta modalidad? Ya te respondí, Armando. La modalidad es la misma, bien sea a través del computador que te estoy dando la clase o en el salón de clase, el tiempo es el mismo. Eso es estándar en Berlitz, no cambia. La diferencia es que si es así, ahorras tiempo tú, pero si te gusta la presencialidad, ahí van a estar los centros cuando se puedan abrir. Mariana aquí, no, mi hija está cursando inglés con ustedes y ahora también quiere aprender francés. ¿Ustedes tienen cursos para 12 años? Sí, tenemos curso de francés para niños. Nuestros asesores académicos le pueden ayudar. Y bueno, qué bueno que quiera aprender una nueva lengua con nosotros. Quiere decir que con el inglés le está yendo bien. Muchas gracias, Mariana. Para nosotros es pues un honor que nos lo hagan saber. Y dale a Villarroel, da las gracias. Al final de los cursos dan diplomado o algún certificado que avale el idioma aprendido. Nosotros damos unos certificados propios de Berlitz, indudablemente, y como te digo, te podemos preparar para que presentes pruebas de TOEFL o de TOEIC o de IELTS o de CEFR y puedas tener un certificado de una prueba, digamos, más aceptada en el mercado. ¿Qué ventaja tiene Berlitz? Como Berlitz es mundial, sí es una marca que normalmente las empresas reconocen como si usted estudió en Berlitz, conoce el idioma, eso te lo puedo garantizar. Entonces sí damos digamos, unos certificados de haber completado. Carlos Guerrero, la programación de Berlitz, ¿hasta dónde me puede llevar? Aquí no entiendo bien la pregunta, Carlos, la Ha de programación referir de... porque a los cursos de programación digital, supongo. Ok. Bueno, Carlos, claro, eso está, hay que aclararlo para la audiencia. El nuevo lenguaje que un ciudadano del siglo XXI tiene que aprender, así sea de forma básica, es el lenguaje de programación. Nosotros en Berlitz lo entendimos y a raíz de eso hemos creado unos programas para niños y adolescentes de programación básica, de conceptos de programación básica, o sea, cómo se le dice a una máquina cómo hacer las cosas. Entonces, no recuerdo bien digamos, todo el recorrido, el journey del aprendizaje, pero sí sé que al final del Digital School, me corrigen Alejandro o si alguien me ayuda, por ejemplo, vas a estar en absoluta capacidad de hacer una página web de alto nivel. ¿Sí? Eso lo vas a poder hacer si terminas todo. Ahora, depende de tu edad. Si tienes 10 o 15 años, pues no te vamos a llevar hasta allá, pero si tienes 17 o 18 sí te vamos a llevar hasta allá. Ahí los asesores académicos te pueden dar mejor información sobre hasta dónde te pueden llevar, pero se puede avanzar bastante. Fernando da las gracias, Fernando Morfin, gracias. Enrique Velázquez, es importante tener un certificado TOEFL, IELTS en el idioma. Pues mira, te voy a responder desde mi perspectiva. Yo no lo tengo y nadie me ha cuestionado. Eso depende de si te lo piden o no te lo piden. Porque incluso a veces puedes tener TOEFL y dejar de practicar el idioma y perderlo. ¿Sí? Entonces aquí el tema es, si te lo piden, pues hay que sacarlo. Si no te lo piden, pues demostrar que sabes usando la lengua. Por eso el enfoque de Berlitz es use la lengua, use la lengua, use la lengua. Es importante si te lo piden.
y nosotros podemos ayudarte a que lo obtengas, porque tenemos como, o sea, los llevamos a presentar la prueba cuando lo necesitan, o IELTS, pero si es importante, uno depende de la circunstancia, no, o sea, tenerlo por tenerlo no hace mucho sentido, hace tenerlo si te lo están pidiendo, si no, no es necesario. ¿Cómo se llega a ese programa financiero de negocios? ¿Qué niveles hay en este? Mira, lo que nosotros creamos es un modelo donde entendemos que la gente tiene intereses. Entonces, como parte, no es que haya un programa de negocios específico, es que como parte del nivel, si tu necesidad es de negocios y la del grupo en el que estás es de negocios, te vamos a ir dando especializaciones de negocios y lenguaje de negocios. Hace parte del programa, no tienes que pagar nada extra. Esa es una de las ventajas de Berlitz. Hace parte del programa el tener una especialidad, un módulo de negocios, si el grupo quiere eso. Hay grupos de especialidades sociales, hay grupos que no les interesa el tema de negocios y entonces se les dan modalidades sociales donde se les desarrolla vocabulario específico de temas sociales o de artes o de ciencias, ¿sí? Entonces, ese programa financiero no tiene nombre. Cuando llegas a nivel 5, en Berlitz, que eso es empezar el B1 en marco común europeo, te empezamos a poner ese tipo de contenido que se acuerda con el grupo cuál quieren hacer y empiezan a especializarse en ese lenguaje. ¿Qué es B1 o B2? ¿A qué se refiere? Son los niveles del marco común europeo. Esas letricas dicen qué debes hacer con el idioma. Te lo describía. Por ejemplo, una persona que es B1 en el idioma, que es el marco común europeo o Common European Frame, CEFR, o MCE, marco común europeo, la persona que es B1 debe estar en capacidad de entender por teléfono una conversación, responder por teléfono, tiene que ser capaz de hacer una conversación por teléfono, participar en una reunión y responder preguntas que le hagan, aunque todavía le cuesta defender posiciones. Es capaz de hacer una presentación básica, ¿sí? Pero ya si le toca argumentar, todavía no tiene las herramientas para argumentar. Si llegas a B2, ya tienes las herramientas lingüísticas para argumentar, para defender posiciones, para desarrollar temas por ti mismo y para hacer presentaciones donde introduces de manera natural expresiones de idioma que no están necesariamente preescritas. Ese es el nivel B2. Entonces, cuando tú tienes que el nivel máximo que hay es el C1, C2, que eso es un nativo. Llegar a ese nivel, si tú le haces un examen a una persona que habla español, es muy probable que no dé el nivel C1, porque todos tenemos errores. Entonces, cuando hablamos del nivel B2, es un nivel de competencia profesional ya muy alto. O sea, ya puedes interactuar en una reunión con gente que habla inglés sin ningún problema. Entonces, los niveles se van desarrollando así. El A2 que yo describí ahora, ya puedes interactuar en un aeropuerto, en un hotel, con un taxi, con un restaurante, tener una charla en un café, comprar ropa, ir a un mall. Ahí en el nivel 4 ya lo logras hacer y te vas a ver como una persona que conoce el idioma. Pero ya a partir del nivel 5, que es B1 a B2, estamos desarrollando habilidades profesionales, ya no solamente comunicación, sino habilidades profesionales. Espero haber contestado a la pregunta. Mateo Valencia, hola, muy buena charla, muchas gracias Mateo. ¿Cuáles son los idiomas que enseñan en Berlitz? Ya los mencionamos. ¿Cuáles son los más demandados por los estudiantes? El inglés, el más demandado es el inglés, porque pues el inglés como segunda lengua lo hablan 800, no más, 1.200 millones de personas en el mundo, como segunda lengua. Como primera lengua, o sea, si sumamos lengua y segunda lengua, más o menos lo hablan en el mundo 1.800 millones de personas, o sea, es mucha gente la que habla ya inglés, pero somos 7.000 millones, o sea, todavía hay mucha gente que tiene que aprender. Entonces, el inglés es el más demandado porque es el idioma más universal de los negocios, entonces inevitablemente se volvió hace, no sé, 100 años, y así empezó Berlitz, el idioma más demandado era el francés, que era el idioma de la diplomacia, y eso cambió con el dominio económico de la potencia norteamericana, pues el inglés fue el que predominó, y del imperio británico, pues el inglés fue el que predominó. El francés perdió su papel como idioma internacional, que lo fue muchos años, ya no lo es, ahora es el inglés. El francés se usa para otras cosas y hay que aprenderlo para otras cosas, pero ya no es el que predomina. ¿Tienen programas igual para presentar IELTS? Sí, si necesitas estudiar y prepararte para un IELTS, te preparamos, pero tienes que tener ya el nivel necesario para ir a un IELTS y te lo vamos a decir. Si tú me dices, prepáreme para IELTS, pero yo no sé inglés, te voy a decir no.
Para prepararte para una GLTA ya tienes que saber inglés, porque si no, ¿para qué lo vas a presentar? Entonces, sí tenemos programas para eso, pero tienes ya que saber inglés. Manuel Alonso dice, gracias Jorge, muy claros tus conceptos y respuestas. Gracias Manuel Alonso. ¿Se requiere alguna compra de libros, alguna herramienta física? Nada. Te matriculas a tu curso, eso tiene, compras el material y se activa el material digital para que sea parte de tu curso. No hay que comprar libros de ningún tipo, entre otras cosas porque los materiales Berlitz no son de terceros. O sea, hay escuelas de inglés que usan los libros de Cambridge o usan los libros de... No, los materiales de Berlitz son hechos y desarrollados 100% para nuestro método por nuestro departamento de investigación y desarrollo en Princeton y en Japón. O sea, olvídense, es una cosa completamente distinta a lo que han experimentado en otras escuelas. ¿Mezclan a menores de edad con adultos? No, no, eso no funciona, Margarita. No mezclamos a menores de edad con adultos, eso no funciona. Por eso tenemos programas específicamente para kids and teens, ¿sí? Y programas de adultos, y así los llamamos. Entonces, no mezclamos niños con... No funciona. Tienen dos niveles de aprendizaje mentales completamente distintos y no tienen temas en común por razón de la edad, entonces no funciona. Y nosotros como hacemos charla y hacemos que usen el idioma, sí necesitamos que haya temas comunes, porque se usa, cuando ya los ponemos a usar el lenguaje, los ponemos a usar el lenguaje por fuera de un esquema de materiales, úselo, cuénteme cosas, ¿sí? Así me las cuente mal, pero cuénteme, use la lengua. Aparte del inglés, ¿qué tercer idioma recomendarías para ser más competitivo laboralmente? Si estás en América Latina, yo recomiendo el portugués e indudablemente el alemán. Es un idioma por la posición económica de Alemania que siempre tendrá pues una ventaja. Entonces el inglés como primer idioma, el portugués si manejas Latinoamérica y si vas a Europa el alemán. ¿Cuántos niveles dan de francés y aproximadamente cuánto duraría? Nuestro método es estándar para todos los idiomas, funciona igual para todos los idiomas y los niveles son los mismos. Nosotros te llevamos desde el nivel 1 hasta el nivel 10, que es el C2. Ya la competencia profesional es el nivel 8 que he mencionado, que es el B2. Así que en inglés, en francés, en ruso, en lo que sea, hay del nivel 1 al nivel 10, lo que necesites, ¿sí? Entonces en francés, pues con el nivel 8 ya estarías, que es el B2. Y como les dije, eso duraría aproximadamente entre unos 24 y unos 30 meses llegar al nivel 8, ¿sí? Si ya tienes algún nivel, pues lo vas a hacer más rápido. Estoy asumiendo que estás en cero, que no sabes nada de francés. Ezio López, muchas gracias. Me aclararon muchos puntos para seguir con mi asesora. Tengo que ver con ella fechas y límites de fechas con descuentos. Muchas gracias. Ezio, esperamos que estudies con nosotros, no te vas a arrepentir. Irene Escamilla, ¿tienen programa de inglés técnico científico? Mira, no un específico de técnico científico no tenemos, pero depende de la necesidad nuevamente. O sea, el English, el ESP, que es el English for Special Purposes, depende más de lo que sí tenemos. Ahí te ofrezco una cosa distinta. Tenemos un programa de autoestudio que personaliza 100% la enseñanza. O sea, si tú necesitas inglés técnico científico, te va a preguntar tu profesión y te va a preguntar en qué trabajas, y el programa por inteligencia artificial te va a diseñar una serie de vocabulario y de práctica que tenga que ver con lo que tú estás haciendo. Ese es nuestro Cyber Teachers y eso sí lo puedes hacer. Eso se soluciona mejor con esa herramienta que con un curso de los normales nuestros, ¿sí? Entonces, a un asesor nuestro le puedes preguntar por Cyber Teachers y te va a atender al respecto y te va a explicar cómo te puede ayudar por el tema de que ese programa se puede personalizar a las necesidades de este nivel y va a ser muy, muy efectivo, porque ahí sí es efectivo. Si ya tienes una base de inglés, va a ser muy, muy efectivo. José Córdoba, buenas noches. El grupo debe ser unánime en la decisión de la especialización, o si yo tengo un interés particular, puede adelantarme a un grupo que tenga intereses parecidos a los míos. Normalmente juntamos gente que tiene intereses parecidos de negocios o sociales, y entonces al final, como terminan haciendo todos los niveles, pues las especializaciones van poniéndose como de manera natural. No hemos tenido casos de discusión donde un grupo no se vuelva a juntar porque la especialización no le sirve. No nos pasa. Pero si llegara a pasar, pues te vamos a solucionar el tema y te vamos a poner donde necesites. Tenemos muchos alumnos y muchas opciones para solucionarte el problema. Alberto, en las clases privadas que estoy tomando nivel 3, ¿puedo solicitar que se intercalen clases del idioma en negocios? En nivel 3 todavía no,
pero cuando llegues al nivel 5 sí. Es que en nivel 3 todavía tienes que apropiar, puedes pedir, si son privadas, lo que sí puedes decirles al profesor que te interesa el lenguaje de negocios para que ponga más énfasis en que el tema del que hablan cuando practicas tenga que ver con negocios. Pídelo a tu asesora, a tu líder de servicio en la página de servicio para que le digan al profesor que por favor le pongan a los profesores que incorporen temas de negocio en la práctica que hacen contigo. Ve que estás en privado, tú ya has vivido lo que es el método y sabes que te ponen a hablar de lo que sea, ¿sí? Que por favor cuando te pongan a hablar de negocios y lo van a hacer. Gracias, Jorge, excelente charla. Muchas gracias, Alejandro Sánchez. Mi hija de 16 años, Margarita Gutiérrez, fue asignada a un curso en donde hay solo mayores de edad, Business English. Pues mira, si no le sirve eso, que puede ser, dínoslo y la reubicamos en un curso de Kids and Teens, no hay ningún problema. La reubicamos. Habla con tu asesor o con tu representante de servicio y te van a solucionar el problema, Margarita. Alberto Cerros Argüelles, buenas noches, disculpen cuáles son sus horarios de atención para sus programas comentados. Nosotros estamos desde 9 de la mañana hasta 7 de la noche atendiendo con nuestros asesores académicos para que te resuelvan las dudas que tengas y te asesoren, Alberto. Así que los puedes llamar en cualquier momento del día o comunicarte a estos correos y se van a comunicar contigo para asesorarte. Bueno, ya no hay más preguntas y respuestas. Yo les agradezco muchísimo el tiempo que nos han dado y el estar aquí escuchando. Espero que haya sido de utilidad y esperamos verlos pronto en uno de nuestros programas para que logren esa herramienta tan fundamental que es tener una segunda lengua. Un gusto haberlos tenido y muchísimas gracias por haber escuchado esta charla. Que tengan una buena noche. Alejandro, te dejo a cargo. Gracias, Jorge. Gracias a los participantes. En este momento les va a aparecer un pequeño cuestionario en línea para que por favor nos ayuden a evaluar pues el tema, al panelista y todo lo que recibieron el día de hoy. Entonces ya pueden comenzar a votar, dándole clic a lo que ustedes consideren que fue lo más relevante. Ya están comenzando las votaciones. Son solamente 3 preguntas. Gracias, ya lo van completando. Y bueno, en lo que se completa, ya con esto cerramos el webinar. Muchas gracias a los asistentes y a Jorge. En breve van a recibir un correo por parte de nosotros con la grabación del webinar, por si lo quieren compartir con alguien más y sobre todo con un descuento especial para las personas que asistieron el día de hoy. Eso lo recibirán el día de mañana y cualquier duda pues pueden contactar a nuestros asesores para mayor información. Listo, pues ya al parecer ya votaron todos. Les agradecemos mucho y que tengan buena noche. Gracias a todos.